Hablemos de la Corte Penal y de ese proceso en la Corte Penal, Internacional. Una noticia que obviamente Maduro, el régimen de Maduro, quisiera que no se debatiera. Ha hecho todo lo posible para que este proceso no continúe hacia adelante y ha fracasado por lo menos hasta este instante, según las señales que ha dado la propia Corte y la propia Fiscalía. Recibo a Ali Daniels, él es director de la organización no gubernamental de la ONG Acceso a la Justicia. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenas noches, Carla. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para comprender en qué momento estamos, porque se corrió información, se generó una expectativa con respecto al 23 de julio y en verdad no se estaba esperando ninguna decisión trascendente más que un trámite administrativo que definiera que, bueno, que esto que había introducido el régimen de Maduro como una solicitud para ocultar prácticamente información o manejar esto en secreto, entiendo que la sala le dice no a la fiscalía, no, esto tiene que ser público. Obviamente no los aspectos delicados de los casos que no hay que compartir, ¿no?, con las audiencias, pero esto se tiene que llevar adelante tomando en cuenta que las víctimas necesitan saber todo lo que allí está ocurriendo. ¿Qué nos dice de lo que ha pasado y de lo que espera usted que ocurra? Sí, Carla, no sabes lo agradecido que estamos que nos hagas esta entrevista, porque ha habido una matriz de opinión donde se han dicho una enorme cantidad de cosas que no son ciertas. Se ha hablado de órdenes de excarcelación, se ha hablado de que va a haber persecución de algunas personas, de que ya la orden de detención está lista, de que ya el caso está aprobado por la Corte. Bueno, solo para poner un solo ejemplo, a mí me han llegado ya varias cadenas, la última me llegó por el condominio del edificio, diciendo que ya la orden de detención estaba lista y que no sé qué y no sé quién ya iban a quedar presos. Entonces, en ese sentido, la situación es la siguiente. El fiscal Saab interpuso el 27 de mayo de este año un recurso dilatorio, porque hay que llamarlo así, un recurso dilatorio. Un recurso para evitar que la fiscal Bensouda, el 15 de julio, que era la fecha en la cual se fue, pudiera pronunciarse sobre el examen preliminar venezolano, que es lo que ella había anunciado. Entonces, para evitar ese pronunciamiento, se interpuso un recurso manifiestamente infundado, y lo voy a explicar muy claramente. ¿Por qué era infundado? Porque entre las cosas que pedía era tener acceso, nada más y nada menos, que a las pruebas que estaba manejando la fiscalía para el examen preliminar. Qué barbaridad. Que quería hacer control de la prueba y que se le está violando el derecho al debido proceso. Entonces hay que aclarar que el examen preliminar que hace la fiscalía no es ni un juicio, no es ni un proceso, es simplemente un procedimiento de acumulación de hechos, de pruebas, de recursos, para luego plantear el caso ya propiamente dicho ante la Corte. De modo que si no hay juicio, además el examen preliminar no termina ni con una absolución ni con una condena, su terminación es vamos o no vamos a juicio. Eso es la única decisión que se va a tomar. Entonces, si no hay condena, si no hay absolución, si no hay parte, si no hay juicio, mal puede haber una violación al debido proceso. Y de hecho, eso fue lo que la Sala de Cuestiones Preliminares le dijo, sí. Decidió, dijo, señor, esto que usted está pidiendo es declarado sin lugar in limine. Y quiero explicar qué significa in limine, porque si usted lee los tweets del Ministerio Público venezolano, pareciera que ganaron el caso. ¿Cómo se nota que no están acostumbrados a tener una sentencia en contra, ¿no? Y esta sentencia, que es manifiestamente en contra, cualquiera que lee los tweets del Ministerio Público cree que ganaron el caso. No, lo perdieron. Y lo perdieron in limine. ¿Qué significa in limine? Que es que es tan obvio que no tienes la razón, que ni siquiera me voy a molestar a analizar los argumentos que me estás planteando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, eso fue declarado sin lugar. Sin embargo, la fiscalía, la sala adicionalmente pidió que los escritos vinculados a esa solicitud del señor Saab, tanto de la fiscalía como los del señor Saab, se hicieran públicos. Y puso unas fechas. Y ahí es donde se generó la confusión. ¿Por qué? Porque puso hasta el 21 de julio para que la Fiscalía venezolana hiciera público sus escritos sobre ese recurso. ¿Ok? Porque inicialmente la Fiscalía venezolana había pedido que fuera confidencial. Entonces, a solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal, dado que se le estaba acusando de graves irregularidades, dijo, no, si me estás acusando de algo malo, bueno, hablemoslo en público, que sea público todo lo que digamos aquí. Y eso la Corte lo declaró con lugar y puso esta fecha. Entonces hay quien ha entendido, porque son sentencias muy técnicas y de un inglés bastante técnico también,
entendió que es que la Fiscalía esa fecha, el 21 de julio, iba a decir que era lo que había decidido sobre el examen preliminar, pero no es así. Y eso entonces empezó a generar expectativas. Pero ya esto nos está preocupando porque ya pasó esa fecha, efectivamente no ocurrió nada, esos escritos se hicieron públicos, ¿no? Y están vinculados estrictamente a ese recurso dilatorio y sin embargo siguen las cadenas, con lo cual ya yo no puedo presumir que haya mucha buena fe y que más bien temamos que estas cadenas obedezcan a una especie de campaña para crear unas expectativas sobre la Corte Penal Internacional que como no van a ser cubiertas, genere un rechazo de la población hacia una instancia que todavía no ha llegado a ese nivel de establecer órdenes de detención. Qué importante que lo diga, porque ellos lo mejor que hacen es manipular la información para que la gente entre en una decepción colectiva, como usted lo plantea, y es esta guerra que además en la que ha caído una gran porcentaje de la población de empezar a no creer en nadie, no esperar nada de nadie, de ninguna instancia, de ningún liderazgo. Es decir, aquí el peor enemigo de un pueblo que busca la libertad es dejar de creer, es dejar de creer que es posible. Voy a hacer una pausa, doctor Daniels, si me lo permite, y regreso para profundizar en otros aspectos de esto que me parece determinante, aclararlo. Voy a hablarle a nuestra audiencia de Aguacate Express, porque si usted quiere hacer envíos a Venezuela, póngase en manos de la experiencia de 20 años de Aguacate Express. Ellos tienen, obvio, toda esta trayectoria en la industria de la logística, el envío de mercancía, realizan toda la operación de recepción, de manejo, de clasificación, de identificación, de reembalaje, de posteo, tracking, ubicación arancelaria, declaración de exportación, llenado de contenedores y despacho a puerto para su destino final, todo bajo el seguimiento del Centro de Control de Gestión Automatizado. Recuerde que sigue esa promoción, cuando lleve 3 cajas para el envío, una le va a salir gratis. Tome nota de la dirección 6510 del Northwest 84 Avenida, aquí en Miami. El número, anótelo también, 786-374-8962. Y también tienen representación en New York, New Jersey y Filadelfia. En Aguacate Express usted envía más, pero también paga menos.